Pues buenas tardes nuevamente, gracias por estar aquí escuchando pues esta conferencia, y en esta parte vamos a hablar sobre los principales conceptos del hinduismo. Esto también es una exposición a manera de introducción, porque como pueden ver, realmente es muy difícil tratar de abarcar pues lo principal en un tiempo tan reducido. Esto daría para un curso completo, entonces también les pido una disculpa por si dejo algunos conceptos o algunos temas pues que no se pueden abarcar por cuestiones de tiempo. Trato de ser lo más, digamos, a la síntesis más, digamos, más entendible para todos los, digamos, para todos los alumnos. Y bueno, es lo que vamos a tratar de hacer, ¿no? Que se entiendan los conceptos principales y de una manera pues un poco didáctica. Bien, vamos a ver las etapas de la religión de la India. Aquí podemos ver pues que hay una, en esta imagen, vamos a remontarnos hasta la civilización del Valle del Indo, allá por el año 4000 a 2000 antes de Cristo. Esta civilización va a estar hoy, digamos, sus vestigios en lo que es hoy Pakistán, y va a ser la cultura, digamos, madre, de la cual va a surgir con posterioridad lo que sería pues ya la población de lo que sería la India. Entonces, en esta tradición o en esta cultura del Valle del Indo, hay algunas ciudades muy famosas, como Mohenjo-Daro, Chuendaro, y Harappa, sobre todo, que eran centros urbanos, en los cuales para aquellos tiempos ya había, era una civilización pues ya estratificada, ya tenían grandes avances arquitectónicos incluso. Había casas de 2 pisos, había el uso de drenaje para aquel tiempo, imagínense ustedes, había el uso también de ladrillos. Era una civilización dedicada sobre todo al comercio. Comerciaban mucho con Mesopotamia, con el mundo iranio también. Y sobre todo los habitantes eran drávidas, eran de piel oscura, y era una sociedad matriarcal. Se ha descifrado muy poco de su escritura. Por lo mismo hay mucho pues que no se sabe, se ignora pues realmente mucho de esta civilización. Lo que sí se conoce pues es alguna de sus prácticas, que por medio de algunos sellos se han preservado. Hay un sello de, por ejemplo, lo que se cree que es un chamán o un tipo de chamán, porque trae una cornamenta, es decir, está vestido como un, o emula pues como ser un animal, pero está sentado en lo que parecería como una flor de loto. Entonces quiere decir que ya desde muy antiguo se daba pues a la práctica pues de un tipo meditativo, a lo mejor con fines mágicos, no sabemos, pero pues ya había esta práctica desde pues muy antiguo. Algo sucedió alrededor del año 2000 al 1500 más o menos, antes de Cristo, y resulta que esta civilización se ve desplazada. Se ve desplazada por la llegada de lo que serían los arios. Los arios vendrían pues de una región que no se sabe todavía de dónde es, pero se supone, se cree que vienen del norte de Europa, es decir, probablemente hayan sido originarios de lo que es Escandinavia. Obviamente con el paso del tiempo no van a ser ellos los que van a llegar, sino descendientes de sus descendientes, de sus descendientes, hasta que llegan pues a la región de lo que es Irán, y allí van a tomar 2 caminos. Unos van a ir hacia Oriente, hacia la India, y otros van a ir hacia Occidente. Es por eso que la lengua indo-irania o indoeuropeo va a ser o va a estar muy presente en prácticamente como raíz pues de las demás lenguas que van a
a surgir. Y van a también a dejar, digamos que sus rasgos religiosos, sus rasgos sociales, la composición social, las ideas religiosas van a ser pues muy similares. ¿Por qué? Porque van a tener, digamos, un tronco en común. Entonces, alrededor del año 2000 antes de Cristo, van a llegar pues a lo que sería esta civilización del Valle del Indo, y como guerreros que eran estos arios, pues van a vencer a esta civilización que prácticamente pues se dedicaba al comercio, a la agricultura, y no van a tener, digamos, mucha oposición, y fácilmente se van a hacer de un territorio en un periodo de tiempo muy corto. De ahí vamos a ver, pues, que la civilización o la sociedad, los habitantes de esta civilización del Valle del Indo, van a verse desplazados hacia lo que es ya el interior del subcontinente, de la India, el territorio que es actualmente la India, y por ello vamos a ver que los habitantes, sobre todo del sur de la India, son de tez más oscura, son descendientes de estos drávidas. Del sincretismo que se va a dar de la religión antigua del Valle del Indo a la religión que traen los arios, que es una religión de dioses de poder, dioses guerreros, vamos a ver que se va a dar pues esta religión védica. La religión védica es un sincretismo pues de ambos panteones. Por ahí se habla de una divinidad que es Rudra, que se dice que es prevédica, es decir, es una deidad que estaba presente ya en la civilización del Valle del Indo, pero que se va, digamos, a sincretizar con digamos, Shiva ario, y va a dar, pues, o va a personificar lo que sería, pues, ya el Shiva que más o menos conocemos. Obviamente, con el paso del tiempo, de aquellos tiempos hasta ahora, pues, el panteón y las cualidades del panteón van cambiando, pero digamos que una deidad que sería como sincrética, pues sería Shiva, que a veces se le conoce como Rudra, aunque Rudra pues era una deidad más antigua, y era una deidad pues que no se conoce pues mucho de ella, por eso a veces se identifica o se le llama a Shiva como Rudra. Ese sería pues un ejemplo de, digamos, de este sincretismo, pero también la cuestión viene en el sincretismo en cuanto a la visión de la religión, el hecho de llevar sacrificios de sangre que se realizaban pues en esta religión védica. La religión védica va a tener pues esta primera, digamos, esta primera aparición, y su cualidad va a ser el ritual. El ritual va a ser muy visto, el ritual tiene que ser muy público. El ritual es para que participe la tribu. Recuerden que esta es una sociedad, la sociedad védica es una sociedad tribal todavía. Por lo mismo, estos ritos van a pertenecer o van a ser muy propios de cada tribu, de cada señorío que iba a haber pues ahí en el norte de la India. Todavía digamos, en una primera etapa no había el sacerdocio como tal. La ejecución del sacrificio estaba a cargo del jefe de la tribu, del rey, y con el tiempo el sacrificio, digamos, esta manera de llevar la religión védica se va a hacer más específica, se va a especializar cada vez más. Por lo tanto, va a surgir una clase, la clase sacerdotal, que es la que va a especializarse en la ejecución de los sacrificios. Y los sacrificios también se van a hacer cada vez más complejos. La función del sacrificio, lo que tenía y tiene todavía, es que se emula en pequeño el universo, es decir, las energías del universo, a través de las diferentes ofrendas, se ponen pues al alcance de los dioses. Es lo que a los dioses se les rinde pues como un tributo, como una ofrenda. ¿Por qué? Porque se entiende que los dioses son los que ponen a través de sus energías
pues todo ese, digamos, todos esos frutos que da la tierra, que da pues a través del agua, de la lluvia, del sol, de los diferentes elementos que hay en el mundo. Entonces lo que hace el hombre es que el hombre tiene el deber, de ahí es la idea pues del Dharma, aunque la idea del Dharma va a ser posterior, pero hay la idea de que el hombre tiene el deber como de mantener ese equilibrio, de mantener ese, digamos, ese estado en el que los dioses proveen y el reconocer a los dioses, pues, digamos, toda la energía a través de los elementos materiales y de los elementos de la naturaleza, pues, que hacen que la tierra dé sus frutos. Por lo mismo se habla de aquí en la antigua religión védica del concepto de Rita. Rita se entiende como un orden supremo, un orden del mundo, es lo que separa del caos. Entonces, para mantener a Rita, que es una diosa también dentro del panteón védico, para mantener ese Rita, ese orden, es que hay que ejecutar el sacrificio. Y el sacrificio se ejecutaba de diferentes, digamos, en diferentes fechas, para pues iniciar la cosecha, para levantar la cosecha, para cuando era tiempo de lluvias, para cuando era tiempo de secas, y diferentes momentos, pues, en los cuales se veía que el equilibrio se estaba perdiendo, pues era necesario mantenerlo. De ahí, pues, que los sacerdotes ya llegaron a especializarse, cada uno en algún aspecto del sacrificio. La liturgia se empieza a desarrollar y como les digo, hay la necesidad de que se especialice cada quien en hacer una parte del sacrificio. El sacrificio tiene, digamos, a cabo o lo ejecuta un sacerdote, que es el sacerdote principal, el que dirige, pero a su vez tiene sacerdotes auxiliares. Y también con el paso del tiempo fue creciendo la necesidad de que esa liturgia estuviera siendo llevada a cabo a través de la ejecución y el canto de diferentes himnos según a la divinidad a la que se le estaba ofreciendo ese sacrificio. De ahí pues que tuvo que quedar registrado por escrito porque sintieron la necesidad de ponerlo por escrito antes de que se perdiera bajo la tradición oral, la pureza, digamos, de digamos, la escritura. Entonces, es ahí sobre el 1500 antes de Cristo cuando se escribe el Rig Veda, que es una colección de 1028 himnos a diferentes divinidades. Sobre todo hay divinidades muy recurrentes como puede ser Indra, que era el dios sigue siendo pues una divinidad que está relacionada con el cielo, es el dios del trueno. En los mitos se menciona a Indra como el jefe de los dioses, el general de los dioses. Cuando los dioses van a pelear contra los demonios, pues Indra es el que va a la cabeza y va cargando su arma predilecta, que es el trueno. Otra divinidad a la que están dedicadas pues muchos himnos sería Agni, el fuego. El sacrificio siempre se hace pues en una arena y la arena siempre está, digamos, en el centro. Hay un fuego al cual se le hace la ofrenda. El fuego va a simbolizar ese elemento que va a llevar, que va a fungir como un tipo de mensajero entre los hombres y los dioses. Por eso es que el hombre, el ser humano, al momento de ejercer el sacrificio, entrega al fuego esas ofrendas y a su vez se entiende que el fuego las lleva a las divinidades. Entonces, Agni, el dios del fuego, va a ser también una divinidad a la cual se le va a dedicar muchos himnos. Otra divinidad va a ser Varuna, es el dios de las aguas. Otra divinidad es Vayu, el dios del viento. Otra divinidad que muy importante es Soma. Soma es una bebida que era ingerida por los sacerdotes cuando ejecutaban el sacrificio, de tal manera que eran, digamos, esta bebida pues les generaba un tipo de trance, un estado de conciencia en el cual pues podían tener
una visión o podían acceder al plano de las divinidades según pues la creencia de esta antigua religión védica. Y había un sacerdote que estaba especializado en la realización de esta bebida. Es decir, era muy especial la dosis en la cual había que mezclar esta hierba llamada soma junto con otras sustancias. Entonces, actualmente se dice que ya se perdió, digamos, la tradición o se perdió pues el conocimiento de cómo realizar esta bebida, este brebaje, de tal manera que se dé el efecto que tenían los antiguos. Entonces, a lo que voy es que había sacerdotes muy especializados en cada parte del ritual. Por lo mismo, después de escribirse el Rig Veda, se va a escribir el Sama Veda, que es decir, que es la parte musical de los himnos. Los himnos no solo hay que recitarlos, sino hay que llevarlos con una métrica, con una rítmica y con una entonación muy especial. Y es ahí donde otro tipo de sacerdotes van a especializarse. Y se pone, como les digo, por escritos, este Samaveda. Viene el Yayurveda, que habla sobre las cuestiones ya generales de la liturgia, de cómo hay que ejecutar este sacrificio, y también pues escribe este texto, y finalmente, ya con el paso del tiempo, se va a escribir, digamos, un cuarto libro, que va a ser el Atharva Veda, y este Atharva Veda ya va a tener una visión pues más mundana de lo que sería la religión védica. ¿Por qué? Porque en este libro se hablan ya sobre prácticas de tipo religioso, mágico, también se habla sobre cuestiones de hechizos, algunos tipos pues de uso ya, pero no con el fin de agradar a los dioses o de reconocerles su papel, sino más bien de alcanzar algunas, alcanzar metas pues ya personales, algunos tener pues ya algún objetivo ya digamos personal, ¿no? Que vencer al enemigo, que no sé, alcanzar riquezas. Pues todo eso se puede lograr ejecutando el ritual de cierta manera y también haciendo una, digamos, o recitando o declamando la serie de hechizos que se mencionan pues en esta parte de la Atharva Veda. Es así como surgen estos 4 Vedas que van a ser, digamos, los que abren el canon literario de los Vedas, y todo va a tener su origen en el Rig Veda. Es importante pues que lo tomen en cuenta para cuando, si llegan a encontrarse alguna traducción del Rig Veda, que todavía no está traducido por completo al español, por lo menos yo no me lo he encontrado. Hay algunas buenas traducciones en español, pero son únicamente de alguna parte del Rig Veda o partes, pero todavía completo no. Bien, eso sería, digamos, el inicio de la época védica. Dentro de la época védica ya podemos ver que hay otras, digamos, otras eras o otras épocas, como puede ser la del brahmanismo. El brahmanismo se le llama así porque la clase sacerdotal son los brahmanas. De ahí, pues, que si el ritual es muy importante, la clase sacerdotal pues va a tener también mucha importancia, mucha injerencia, y van a tener tanta importancia, o se van a dar ellos tanta importancia a los sacerdotes, que pues incluso van a dejar su huella en esta, digamos, en esta historia, o en esta etapa de la historia de la India, un periodo que se va a extender más o menos por unos 4 siglos, en la que se va a consolidar la clase sacerdotal como la cabeza de la sociedad de la India, desplazando incluso a los reyes, a los gobernantes. Por encima de ellos va a estar el sacerdote. ¿Por qué? Porque si el rey necesita ejecutar un sacrificio, pues tiene que acudir con el sacerdote. Incluso va a haber sacerdotes o va a haber momentos en los que el sacerdocio es tan poderoso
que ellos van a dar el visto bueno para que pues, un rey gobierne. ¿Por qué? Porque ellos tienen que investirlo con el sacrificio. Es decir, las divinidades están de acuerdo en que tal o cual persona sea el gobernante y pues se le embiste por medio del sacrificio. Por eso pueden ver pues el poder tan grande que adquirieron los sacerdotes. Esto llevó a una serie de problemáticas. La primera es que el sacrificio se hizo muy caro. Es decir, el sacrificio necesita diferentes enseres, diferentes aditamentos, muchas cosas, aparte del pago a los sacerdotes. Entonces, el sacerdote era como, pues, no sé, era una profesión especializada y había que pagarle y con el paso del tiempo, los únicos que pudieron pagar por hacer un sacrificio eran los reyes. De tal manera que la población en general se vio desplazada de poder ejecutar sacrificios. Y al momento de desplazarse, pues sentían que no estaban cumpliendo con ese deber que se tenía para con los dioses. Y entra pues aquí la necesidad de, pues yo tengo que darle algo a la divinidad, si no, no estoy cumpliendo. Aquí no había el concepto de la devoción, como les digo, había el concepto de rita, de mantener ese orden. Y si únicamente el rey es el que lo puede hacer, entonces cada quien en su, digamos, en su vida individual, independiente, tenía, digamos, esa parte a deber para con las divinidades. Esto fue generando, como les digo, una serie de problemáticas. Muchos de habitantes, muchos creyentes de aquel momento, pues simplemente inventaron nuevas formas de acercarse a la divinidad. Por ello, muchos se fueron al bosque, dejaban la sociedad para irse a hacer alguna práctica de meditación, empezar a tener esta práctica de ascetismo. Es como la manera ellos concibieron, pues, de ejercer un acercamiento hacia la espiritualidad, hacia, digamos, las divinidades, sin la intermediación de los sacerdotes. A la par, ¿cómo se llama? La sociedad se fue estratificando mucho, de tal manera que quedaron 4 clases sociales. A la cabeza, obviamente, los sacerdotes se pusieron pues a sí mismos, y entre otras cosas va a generar pues que el descontento de las clases, sobre todo las más bajas, genere o haya generado el alejamiento a la religión tradicional. Por eso hubo 2 grandes escisiones hacia el año 700, y entre el año 700 y el 500 aparecen, por ejemplo, el jainismo. Se dice que el jainismo se puede seguir hasta más o menos como el año 800, que es una tradición monástica muy exigente, cuya figura es primordial es Mahavira, que aparece más o menos sobre los años 500, 600, y digamos, contemporáneo de él, de Mahavira, va a ser un Siddhartha Gautama, es decir, va a aparecer el budismo. Y son casos muy extraños, porque ambos, tanto Mahavira como Siddhartha Gautama, son príncipes. Es decir, ellos tenían para pagar a los sacerdotes, tenían en sus cortes, obviamente, a un ejército de sacerdotes a su disposición, pero algo les llevó, algo sintieron, pues, que tenían que buscar, digamos, otra manera, otra forma de darse, pues, a la espiritualidad. De tal manera que, en el caso de Mahavira, pues sigue la senda del jainismo y la hace muy popular. Y en el caso de Siddhartha Gautama, él va a realizar, digamos, un camino propio que sería, pues, conocido ya después como en el nombre del budismo. Entonces, la gente ya va a tener, digamos, alternativas a la religión, que no tienen acceso a la religión tradicional, a la religión, digamos, ya
de antiguo, que era el vedismo, la religión védica, pero ya hay nuevas alternativas. Y junto con ellas, con el jainismo y el budismo, aparecen otras, como la tradición charvaka, que es materialista, el ajivikatismo, que era una tradición de tipo hedonista. Van a aparecer muchas corrientes. Las que más van a resonar van a ser el jainismo y el budismo, y la gente se va más bien a ir con estas tradiciones. Primero porque, por ejemplo, en el jainismo y el budismo, al ser tradiciones heterodoxas, no van a aceptar a los Vedas. Por lo mismo, no van a aceptar la ejecución de un sacrificio carísimo y también van a rechazar el concepto de la estratificación social. Entonces, cualquiera tenía acceso a las enseñanzas de Buda y de Mahavira. Es por eso ahí que el panorama religioso se vuelve más rico, pero también se hace una división. Y ahí es donde vamos a ver que hay pues ramas ortodoxas, que son las que siguen a los Vedas, y heterodoxas, que son las que desconocen la autoridad de las escrituras védicas. Y es aquí donde podemos entrar ya al tema del hinduismo. Es decir, este es un término que se inventa, pues, lo inventan los ingleses cuando llegan a la India, y los mismos hindúes actualmente lo siguen utilizando. El hinduismo no es un término oriental, sino es un término, pues, occidental. Los ingleses tienen que utilizarlo porque al principio no conocen, no entienden la religión de la India. Entonces, podemos ver que el hinduismo, como lo podemos leer en algunos diccionarios, se refiere pues a las diferentes religiones que hay, que existen en la India. Religiones o corrientes también filosóficas o corrientes artísticas. Vamos a ver que la religión en la India o en Oriente en general no está peleada con la filosofía, no hay esa escisión que se dio en Occidente. Entonces, tan filósofo puede ser un santo como tan filosófico puede ser en algún momento su lenguaje, su discurso, y no por ello es que sea una cosa u otra, sino un sabio, un rishi en Oriente es todo, pues, es decir, alcanza, pues, le da para ser tanto un santo en el aspecto religioso como un sabio de tipo filosófico, de tipo práctico, puede conocer de muchos campos del saber, y la gente no tiene, digamos, conflicto con denominarlo sabio, para darle un término más genérico. Sabio porque conoce digamos, de muchos campos, y no por ello es como Oriente, o que me dices si eres religioso o si eres filósofo. Entonces, aquí en Occidente sí hay digamos, esa separación. En Oriente no tanto. Eso vamos a ver que se da, pues, el hinduismo más o menos al siglo VI. ¿Por qué? Porque ya aparecen otras tradiciones. No hay una sola religión, ya no es la religión védica. Ya aparece el jainismo y el budismo, y también va a haber, con el paso de los siglos, pues, unos 3 siglos más adelante, va a aparecer un emperador, que es el emperador Ashoka. Este emperador es budista. Entonces, incluso ya hay una visión de Estado en la cual la tradición religiosa, por lo menos la que lleva el gobernante, que no se volvió religión de Estado bajo Ashoka, pero sí el gobernante Ashoka dice, yo soy budista, y erige una serie de estelas por todo su imperio, en la cual pues él se menciona a sí mismo como seguidor del budismo, pero permite la libertad de cultos. Algo que se adelanta pues mucho, por ejemplo, al edicto de Milán, como pueden ver ya en el digamos, en el contexto de la Roma precristiana, ya casi pues rozando pues ya con la llegada del cristianismo a ser como una religión oficial. Bien, digamos, esta etapa del hinduismo se va a extender hasta el año 800 después de Cristo, ya en la Edad Media, y también aquí va a venir otra etapa intermedia que sería la del Tantra,
que sería del siglo IV al XII. Esta corriente del Tantra sería una corriente heterodoxa, es una corriente que sobre todo va a echar raíces en lo que es el norte de la India, en lo que es la zona de Cachemira, esta región que ahora está muy digamos, en conflicto entre la India y Pakistán, ahora se la siguen peleando, pues en ese momento, en esta Edad Media, va a ser una región muy prolífica en cuanto a las personas, los grandes santos y sabios que van a residir aquí. Uno de ellos es Abhinavagupta, a quien se le atribuyen una serie de textos muy amplios, muy profundos sobre la tradición tántrica. La tradición tántrica va a ser una tradición heterodoxa, pero va a estar revestida por la tradición, digamos, ortodoxa. ¿Por qué? Porque los textos, las escrituras, se van a poner, digamos, en boca de las divinidades tradicionales, de Shiva, de Vishnu, de Agni, de las demás dioses y diosas, pero van a exponer digamos, una visión diferente, no la visión védica, sino una visión más abierta del mundo. Prácticamente en la visión védica hay que superar el mundo para llegar a digamos, a un plano divino. En el Tantra hay que más bien ver la divinidad en el mundo. Es decir, es una visión más, no separativa de el mundo que es bueno o malo, sino pues una visión más complementaria. Es decir, en el mundo se dan lo bueno y lo malo, y no es que sea realmente o haya que tomar partido por uno o por otro, sino ver las cosas como un fluir. Es más o menos lo que postula el Tantra. Va a venir ya después de eso otra etapa, que sería el resurgimiento del vedismo, que sería más o menos al año 800 hasta la actualidad. Esto es, se dice pues que más o menos a estas fechas, en los años 700, 800, los budistas y los jainistas van a tener una producción literaria e intelectual muy grande, muy profunda, porque ellos, al no tener el peso de que sus escrituras sean escrituras sagradas, y lo sagrado pues no se puede tocar, ellos no tenían pues ese problema y empezaron a realizar ellos sus propios textos. En algunos casos eran textos de alguna profundidad filosófica muy grande. Hay un gran lógico que se llama Dignaga, que se dice pues que ha sido de los grandes lógicos que ha dado la humanidad, y era budista. Y también los jainistas hicieron algunas aportaciones también textuales, literarias y filosóficas muy grandes, de tal manera que en el campo intelectual dejaron atrás a la antigua religión védica. Los sacerdotes, los brahmanas, se veían superados intelectualmente por las escuelas budistas, las escuelas jainistas. Entonces, ¿por qué era esto? Porque si ellos se basaban en los Vedas, y los Vedas eran escrituras sagradas, lo sagrado no se puede tocar, no hay que quitarle ni un punto ni una coma. De hecho, los brahmanas, los sacerdotes, se memorizaban al pie de la letra, pues, los diferentes himnos y los diferentes, digamos, pasajes de las escrituras. Entonces no había, digamos, este quehacer filosófico como sí lo tenían los jainistas y los budistas. Pero ¿qué sucede? En el seno de una familia brahmínica, una familia sacerdotal del sur de la India, de una región que se llama Tamil Nadu, en la India, va a surgir un gran filósofo, un gran santo, un gran sabio, pues, que es Shankara. Shankara va a ser como el equivalente para el hinduismo de un Santo Tomás de Aquino, si me permiten, pues, el comparativo. Es decir, va a darle una fuerza intelectual,
va a hacer que el vedismo resurja con, digamos, con una gran capacidad de argumentación, y esto va a hacer pues que, digamos, que ese resurgimiento tenga, digamos, tenga una, o esté vivo ese resurgimiento hasta la actualidad. No por nada seguimos hablando de hinduismo y hablamos de Shankara todavía en esta, digamos, en estas fechas, y se va a seguir hablando. Entonces lo que hace Shankara es que él empieza a hacer comentarios a las antiguas escrituras, a las Upanishad, a los Vedas, al Bhagavad Gita, por ejemplo, desde muy joven. Desde muy joven se le atribuye a él, por ejemplo, que a los 12 años hizo un comentario sobre los Brahma Sutras, es decir, él hace un comentario al tratado filosófico más grande que se había escrito en la India. Entonces, podemos estar de acuerdo o no, los diferentes historiadores están de acuerdo o no en que se le atribuyan tantos textos a Shankara, que sea verdad de que a los 12 años lo escribió, ¿no? Bueno, lo que sí es que pues este personaje lo que hace pues es una producción literaria, filosófica, y también, aparte de todo eso, viaja por toda la India. Viaja a los principales centros intelectuales en los que obviamente estaban los budistas como, digamos, como los principales expositores, y él tiene muchos triunfos intelectuales. Es decir, su escuela va a llegar y va a ser muy exitosa, va a desplazar incluso en algunas regiones al budismo. La gente va a tener la confianza y va a sentir el orgullo, obviamente, de retomar su antigua religión, porque tiene los argumentos, tiene los sustentos ya intelectuales con que defenderse, con que hacerle frente pues a estos ataques intelectuales que venían desde estas tradiciones. Finalmente, ¿qué va a pasar? El budismo, por ejemplo, va a tener que irse de la India. Es muy poquito lo que queda de budismo en India, y el budismo va a echar raíces en el Tíbet, va a echar raíces en China, va a echar raíces en Japón, en lo que es el sur de Asia, pero en la India, por lo menos en la India, va a quedar casi nulificado. Son muy pocas las comunidades que van a sobrevivir en la India. ¿Por qué? Porque digamos, el trabajo de Shankara va a ser tan excelso que los hindúes van a retomar con confianza y con orgullo pues su tradición antigua. Shankara no por ello le fue fácil digamos, esta tarea, porque obviamente de los círculos más conservadores le vienen muchas críticas, incluso ataques de la misma tradición védica, que se oponían a que él comentara los textos, porque pues se consideran sagrados, se consideran una revelación. Entonces, al momento de que Shankara empieza a hacer comentarios, pues va a recibir obviamente muchas críticas, pero aún así, con críticas o sin críticas, es así como resurge pues el vedismo. Como les digo, podemos ver ese resurgimiento hasta la época actual. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Todo bien. No, todo bien, gracias. Muy bien, pues ya les hablé sobre el sacrificio de la antigua religión. Es un sacrificio de fuego. Aquí pueden ver la imagen como el sacerdote está levantando pues aquí una pira, y la pira es digamos esta construcción que se levanta a veces con ladrillos, a veces con arena, en la cual se enciende el fuego. El fuego está rodeado de diferentes elementos que son los que hacen que se emule, que se, digamos, que se dibuje en pequeño un universo. Y ahí pueden ver cómo está haciendo las ofrendas directamente al fuego, y atrás de él están viendo ustedes otros sacerdotes que están auxiliando pues al que está ejecutando. Entonces pueden imaginarse cómo en la antigüedad un rey tenía a su disposición pues un séquito completo
de este tipo de sacerdotes que le ejecutaban un sacrificio cuando lo requería. Que va a iniciar una guerra, una batalla contra algún enemigo, pues un sacrificio para que gane. Que viene una época de sequía, pues el rey necesita, y ahí están los sacerdotes listos para llevar a cabo pues este sacrificio. Aquí estamos viendo que el sacrificio es con el fuego, pero en otras ocasiones se tiene que sacrificar a animales. Sacrifican cabras por lo regular, pero también vacas. El sacrificio de una vaca es muy caro, por lo mismo, y también se requiere únicamente en ciertas ocasiones muy especiales. Por ejemplo, cuando un rey va a entrar en guerra, pues contra algún enemigo, se requiere pues el gome da yagia, que se llama, que es el sacrificio de una vaca, para pues tener la victoria. El sacrificio más caro de todos era el sacrificio de caballos. Se sacrificaba un caballo muy especial que tenía que ser un caballo blanco, y ese caballo blanco se tenía que encontrar en alguna región. Es decir, todo esto era muy, digamos, a lo mejor muy mágico, porque el sacerdote tenía que soñar dónde debía encontrar ese caballo, dónde lo debía buscar. Ya que lo buscaba y lo encontrara, tenía que, obviamente, llevarlo, presentarlo al rey, y el rey tenía que cuidarlo durante un año. Y ese caballo podía andar por ahora sí que donde quisiera. Para lo mismo tenía que tener una serie de sirvientes cuidándolo en todo momento durante un año, y el caballo pues andaba libre. Una vez cumplido el año, el caballo era llevado ante los sacerdotes, y previo al sacrificio de ese caballo tenía que haber todos los demás tipos de sacrificios, es decir, sacrificios menores que antecedieran al sacrificio del caballo. Y el sacrificio del caballo se hacía no era un sacrificio sangriento, sí era un sacrificio en el cual el animal moría, pues, pero se sacrificaba por asfixia. Se le iban colocando diferentes telas encima de su cuerpo, de tal manera que cuando ya era demasiada la tela, pues el animal moría pues por asfixia. Ese era, digamos, el sacrificio más grande, y obviamente había que pagarles a los sacerdotes y a toda la gente que estaba involucrada, incluso el pueblo. Cuando un rey ofrecía un sacrificio de caballos, todo el reino entraba, digamos, era partícipe. ¿Para qué? Para que hubiera el fruto esperado de ese sacrificio, que el sacrificio fuera exitoso. Aquí podemos ver, como ya les mencioné, esta etapa del brahmanismo, en la cual pues los sacerdotes tenían gran influencia. Aquí podemos ver un grupo de sacerdotes que están haciendo una purificación. Cuando a alguien se le ordena sacerdote o se le da la orden sacerdotal, se le embiste con ese cordón que ustedes están viendo. Ese cordón pues identifica a la persona como sacerdote, y con ese cordón y con la ayuda pues de los mudras, que los mudras son diferentes figuras que se ejecutan con la mano, es decir, ya es una fórmula vista un tanto como mágica. Hay imposición de manos sobre los diferentes elementos, sobre el agua, sobre las ofrendas, sobre las personas incluso, en algún momento, pues, y ¿cómo se llama? El cordón sagrado es el que va, digamos, a avalar como que esa bendición que se está dando, pues va a tener digamos, una conexión con lo divino. Entonces ya lo mencionamos, pues, los sacerdotes van a tener van a ejercer una gran influencia, se van a poner a la cabeza, y eso va a hacer que las clases más desprotegidas pues busquen otra manera de buscar la espiritualidad, y por eso va a aparecer un Mahavira y un Buda, entre otros grandes, ¿cómo se llama?, personajes. Y es aquí, como les digo, que entramos a este periodo que es el hinduismo, que pues se le considera que es como el conglomerado de diferentes creencias,
ramas, tanto religiosas como filosóficas, que se da en la India. Cuando los ingleses llegan a la India, pues quieren conocer la religión, y vamos a conocer la religión, y se topan con un primer problema, y pues es que no hay una religión, hay muchas. Ah, caray. Entonces, bueno, vamos a leer su escritura sagrada. Y otro problema, pues ¿cuál de todas? Hay cientos. Ah, caray, ¿no? Otro problema. Entonces, bueno, vamos a estudiar a su fundador. No, pues no hay un fundador. Entonces vamos a platicar con su líder. No hay líder. Entonces todas las categorías que tienen los ingleses no aplican, pues, para este monstruo tan grande que es el fenómeno religioso filosófico que se da en la India. Por lo mismo, tienen que inventar algo para poder asirlo, para poder tomarlo de alguna manera. ¿Y qué se inventan? Se inventan el término hinduismo. Y con ese, pues, se va a entender a todas esas religiones, a todas esas corrientes filosóficas del subcontinente que es la India. ¿Se entiende esto? Sí, sí, gracias. Muy bien. Como les digo, el resurgimiento del vedismo se da a través de este personaje que es Shankara, que es un gran filósofo, un gran sabio, y obviamente sus textos van a estar vigentes al día de hoy. Afortunadamente ya se están traduciendo muchos de ellos al español, y bueno, quisiera hacerles el comentario, pues, de que, por ejemplo, mi tesis en filosofía es sobre todo también hablando de la filosofía y del legado de Shankara. Vamos a ver aquí a grandes rasgos las dos divisiones del hinduismo. Como ya les dije, hay corrientes ortodoxas y las heterodoxas. Las ortodoxas son las que aceptan la autoridad de los Vedas, las heterodoxas son las que no la aceptan esa autoridad. Entonces, entre las heterodoxas vamos a tener el jainismo, el budismo, el tantra, el ayurvedismo y el charvaka. Estas ya pues prácticamente han desaparecido de la India. Se mantienen las tres primeras junto con el sikhismo, es decir, los sikhs, que también es otra comunidad del hinduismo, pero que tampoco acepta, digamos, la autoridad de los Vedas. Todos ellos tienen sus propios textos. En el caso del budismo, pues van a tener muchos que van a ser contenidos en el Tripitaka, es decir, todos los sutras, pues, que forman esta colección de escrituras. Los tantras también van a tener diferentes escrituras, a diferencia, pues, de las ortodoxas, que van a tener a los Vedas, pues, como sus libros principales. Y, por ejemplo, el Bhagavad Gita que ya vimos no es una escritura védica porque no se da dentro del periodo que se cierra el canon védico, pero sí va a tener mucha influencia, sí va a estar influenciado por mucho del pensamiento védico. Entonces, cuando escuchen que el Bhagavad Gita es una escritura védica, pues no es, porque no surge, pues, en el momento o no entra en el canon védico cronológicamente, aunque sí va a estar muy, muy, muy influido, pues, por la visión y el pensamiento de los Vedas. Las corrientes ortodoxas principales, vamos a dividir el hinduismo en dos, entre shivaísmo y vaishnavismo. Es decir, shivaísmo son las corrientes religiosas o filosóficas que toman como principio a Shiva, mientras que el vaishnavismo son las que tienen a Vishnu y a sus avatares, es decir, sus encarnaciones, como el objeto primordial, pues, de su culto. Y las corrientes también ortodoxas, vamos a ver que hay 6 darshanas. Darshanas son, digamos, corrientes filosóficas. Va a ser el yoga, el samkhya, el nyaya, la vaishésika, la mimamsa y la vedanta. Que el yoga, vamos a ver, pues, que es la práctica, es la puesta en práctica ya de las disciplinas. El sankhya viene siendo la parte teórica, la parte en la que se enumeran los elementos de la naturaleza,
pero sobre todo es una parte pues teórica. El Nyaya es la lógica de la India. Hay enunciados lógicos muy parecidos a los enunciados de Occidente, a los enunciados de Aristóteles. El Vaisheshika y la Mimamsa van a ser digamos, dos corrientes, sobre todo de tipo, van a estar pues hablando de la liturgia, van a hacer disertaciones sobre la liturgia, algunas más prácticas, algunas más teóricas, pero sobre todo pues digamos, su tema va a ser en torno a la liturgia, cómo se debe de hacer, van a entrar en polémica a veces, sobre todo cuando está hablando de algún concepto, o cómo se entendía, o cómo se llevaba a cabo. Es lo que se van a tratar de estas dos corrientes, Vaisheshika y Mimamsa. Y por último, el Vedanta. En el Vedanta va a estar el tema principal, que es la metafísica. Aquí se va a hablar sobre el estudio del Brahman, del ser, del Atman, del ser en el hombre, los diferentes aspectos, pues, que puede tener la concepción de este ser primordial, de este, pues, digamos, elemento filosófico. Sanatana Dharma es como los hindúes consideran a su religión, es decir, que es eterna digamos, este deber. Dharma se va a entender aquí como el deber eterno. El deber eterno para un hinduista va a ser, pues, el rendirle el culto a sus divinidades. Por lo tanto, dentro de la propia tradición se considera que no tiene un origen cronológico, sino cuando la creación se manifiesta, pues ya está implícito el elemento del Dharma. Vamos a ver pues que el Dharma, ya lo vimos cuando entramos al Bhagavad Gita, se va a traducir como un deber, como una moral, como una ley natural, como religión. Entonces vamos a ver que todos esos significados pues van a depender pues mucho de lo que se esté hablando, del contexto de la oración, pero pues para fines prácticos aquí lo vamos a entender como el deber, y el deber es la religión, es precisamente esa religión eterna, esa ocupación eterna que a todo buen hinduista pues debe de llevar a cabo. Aquí vemos que la sociedad está estratificada en las 4 clases. Las 4 clases principales, hay subclases. Están los brahmanas, los sacerdotes, están los kshatriyas, que son los guerreros o gobernantes, los vaishyas, que son también agricultores, los que cuidan digamos, al ganado, y está por debajo de ellos los sudras, que es la clase servil, los sirvientes de todos ellos. Por debajo de estos están los sin casta, los intocables, los paria, como pueden ser las personas que trabajan en un crematorio, las prostitutas, gente que trabaja pues como los mineros, los leñadores, que no tienen como mucho contacto con la sociedad. Digamos, hay una película que yo les recomiendo ver, se llama Agua. Esta película es de la directora Deepa Mehta, se estrenó por ahí del 2002, creo. Tienen oportunidad de verla, véanla, y ahí habla, por ejemplo, de los que no tienen casta, sería, por ejemplo, las viudas. Independientemente de que hayan tenido o hayan sido parte de alguna casta, cuando moría su esposo, ellas perdían como sus derechos. Entonces entraban pues a este grupo en los que eran intocables. Es una película en ciertos aspectos muy dura, muy crudo, pues, el planteamiento del problema que se tiene, pero es algo muy claro, pues, como esta estratificación tan dura, tan cerrada, lleva o ha llevado a muchos problemas, pues, a la sociedad de la India. Cuando Gandhi toma el poder, él trata de hacer, digamos, que se relajen, ¿no? Este tipo digamos, de
de estratos, que no sea tan cerrado. Gandhi no lo logra, pero sí hay, digamos, hay mucho avance. Y como les digo, hay subcastas. No es lo mismo, por ejemplo, en el caso de los comerciantes, alguien que comercie oro, que comercie diamantes, que alguien que comercie, no sé, verduras en el mercado. Entonces, entre los mismos, digamos, entre los mismos estratos, digamos que hay diferencias. Mencionamos nada más estas 4 clases por ser, digamos, como los grupos más grandes en los que se concentran los diferentes gremios o los diferentes estatutos, pero tomen en cuenta que hay diferentes clases entre cada una de las castas. Hay las etapas de la vida, por ejemplo, el ashram se considera pues como un lugar en el cual uno va a aprender, pero también se entiende como una etapa a la que uno pertenece según digamos, el estado o según la etapa en la vida en la que se encuentre. Entonces, el ashram dharma quiere decir que es el deber que va a ocuparse uno en diferente momento o diferente etapa de su vida. La primera va a ser la brahmacharya, que es la etapa de estudiante célibe. Esta etapa se va desde los 5 a los 25 años, es decir, se espera que uno esté con el maestro durante 20 años y en esos 20 años el maestro enseña pues al alumno, al discípulo, las escrituras, enseña a ejecutar los sacrificios, enseña diferente tipo de conocimiento, desde gramática, desde matemáticas, es decir, es una educación muy completa, pero siempre teniendo como centro, pues, la religión, el conocimiento, pues, de las escrituras. Se estima que a los 25 años el discípulo ya ha comprendido y está ya listo, tanto física como mentalmente, para ser un padre de familia. Y es ahí donde entra a la segunda etapa, que es el Grihastha Ashram. Ahí como vida de casado es cuando se da pues ya esta unión con una mujer. Recuerden que los matrimonios en la India tradicionalmente se elige, pues la familia es la que elige, los padres eligen a la pareja de los hijos y es como se llevan a cabo, no hay eso de pues que uno elija, que sean novios y todo eso, no hay ese, digamos, no hay ese proceso, es otro. Entonces, cuando llega la edad, se casa este estudiante y va a vivir una vida pues de casado, va a tener sus negocios, pues, va a tener que trabajar, pues ya va a inmiscuirse en el mundo, obviamente todo lo que aprendió durante esos 20 años con su maestro le van a servir para ser un hombre cabal, es decir, se espera pues que quien ha recibido esta educación sea una persona de bien y obviamente eso lo lleve y lo muestre a sus hijos. Esta etapa se lleva de los 25 a los 50 años, cuando ya se estima pues que los hijos han alcanzado la mayoría de edad, que ya se valen por sí mismos, y la persona entra en la siguiente etapa de la vida, que es el Vanaprastha Ashram, o lo que sería una etapa previa a los votos monásticos. En esta etapa no hay una duración específica, y el hombre se puede retirar con su esposa, o la esposa se puede retirar con su esposo, a tener este tipo de vida, digamos, de preparación previa a tomar votos ya como monjes. Se pueden acompañar, pueden durar los años que ellos quieran y crean necesarios, pues, en lo que se van, digamos, acostumbrando poco a poco a dejar su vida en su hogar, para retirarse, pues, e irse a un lugar de meditación, a uno de estos monasterios en los cuales ellos pueden tomar digamos, esta vida, esta etapa de la vida, y ya una vez que están listos o que se sienten listos de común acuerdo, pues se dicen adiós, para que cada quien ya en lo individual tome una vida como monje o como monja.
Y es ahí donde se entraría al Sannyasi Ashram o la vida de renunciante. Ahí se toman ya los votos monásticos, votos de pobreza, votos de obediencia al maestro, incluso hay algunos votos muy especiales de no permanecer más de 2 o 3 días en el mismo lugar. Hay diferentes tipos de votos que el renunciante debe de tomar, y es ahí donde los va a llevar hasta el fin de su vida. Es decir, ya el hombre y la mujer ya han dejado a sus hijos, se estima pues que en buena posición, ya son mayores de edad, ambos, el hombre y la mujer, se prepararon y ya han decidido pues tomar el siguiente paso, y se separan pues ya para no verse más, para, digamos, cultivar lo que les resta de vida al 100% dedicados pues al desarrollo espiritual. Estas serían las 4, digamos, las 4 etapas de la vida de todo hinduista. Y aquí van a ver digamos, este símbolo que es la suástica, que el significado de esta suástica pues es maravilloso. Lástima que popularmente pues Hitler le dio un significado pues grotesco, pero la toma digamos, este símbolo que es muy antiguo, lo toma pues de la India, y el significado de esta cruz suástica es que las salientes que están a los lados de esta cruz, es decir, digamos, estas líneas curvadas que están afuera de la cruz, significan las 4 clases. Es decir, lo que está afuera son está simbolizando a los brahmanas, los kshatriyas, a los sudras y a los vaishyas, es decir, los sacerdotes, los guerreros, los gobernantes, los sirvientes y los campesinos o los comerciantes. Y las 4, digamos, partes internas de la cruz van a simbolizar estas etapas de la vida. De tal manera que el significado de esta suástica es maravilloso, porque es la sociedad que en su, digamos, en su desarrollo social y también en su desarrollo individual está teniendo como visión la espiritualidad. Es una sociedad que está, digamos, cultivando su espiritualidad, y por lo mismo tiene muy, digamos, muy cimentados estos estratos sociales y estas etapas de la vida. ¿Se entiende? Yo creo que hasta aquí dejamos la presentación, José. Solo si hay algunas preguntas o comentarios. Ya hay por allá algunos comentarios de que ya es demasiada información y también tenemos que terminar la clase. Si hay preguntas de los alumnos. Pues, por la complejidad del tema, quizás sí sería o resulta como abrumador, ¿no? Tanta la condensación de la información. Pero si usted quisiera recomendarnos como un libro, un texto o algún lugar donde podamos iniciar como un estudio más profundo de esto, ¿qué recomendaría? Bueno, yo recomendaría... hay varios libros muy interesantes. Déjame ver cuál te puedo recomendar. Ay, híjole, es que hay tantos que... y realmente es difícil